Hermanos, buenas tardes. Em, Lamento no poder estar esta tarde, esta noche en vivo con ustedes. He grabado estos videos de repaso em, para la clase que hoy teníamos programada de acuerdo al calendario que ustedes seguro tienen ahí a la mano. Em, eh, una, una reunión, está programada una reunión de repaso, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, la idea de estos videos que les estoy mandando es para que hagan un repaso y la próxima semana vamos a tener eh, nuestro examen. Entonces, creo que viene muy, esta sesión de repaso como la habíamos programado. Bueno, entonces, a seguir la mecánica que hemos estado siguiendo a lo largo de estas semanas, vamos a ir revisando el material que hemos estado las últimas 3 o 4 semanas. Em, entonces, antes de, aquí no tengo, a ver, déjenme ver, términos de persona. Bueno, eso es más adelante. Entonces, solo quiero recordarles que comenzamos este curso o esta sección del curso hablando del Espíritu Santo, recordando el nombre del Espíritu Santo, es decir, la manera en que en las Escrituras se refiere al Espíritu Santo eh, y simplemente se le conoce como el Espíritu. Espíritu en hebreo, ruaj, y en el griego con con el término neuma, ¿no? Que es traducido como aliento, viento, espíritu en el sentido general, como el espíritu humano, pero también espíritu, eh, hablando de la tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo. En las escrituras, en las traducciones que tenemos en la Biblia, o en español, quiero decir, las traducciones que tenemos en español, se hace una diferencia entre el espíritu humano y el espíritu divino, con la primera letra. En el caso del espíritu humano es una E minúscula, en el caso del espíritu divino es una E mayúscula. Em, entonces, esta palabra espíritu, cuando se usa para el Espíritu Santo, connota una acción que crea vida, una acción que crea vida. Pero no solamente espíritu, sino que es Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Qué significa santo? Em, Significa me parece que esto lo vimos en Cristología. Significa el significado principal de santo tiene que ver con que es diferente en su ser. Eso es lo que se le conoce como ontológicamente diferente, que es diferente de cualquier separado de cualquier otra cosa. Entonces, en ese sentido, es santo, es diferente, apartado, no se puede comparar con nada, incomparable, ontológicamente diferente. Y una, eh, un ejemplo de esto lo tenemos en Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14, que lo voy a leer rápidamente. Déjenme ver para hacerlo un poco más ágil. Voy a ver si puedo ponerlo aquí en la pantalla. Em, Hebreos 9:14.
14. Eh, Hebreos 9:14. Perdón aquí por la tardanza. Yo creo que para las siguientes citas ya va a estar un poquito más fácil porque lo voy a tener aquí listo. Entonces, Hebreos 9:14 dice, eh, a ver, ahí está. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Perdón, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Noten aquí cómo llama al Espíritu, lo llama eterno. Y aquí hay algunos pasajes en donde también se llama, em, ajá. Bueno, aquí el Espíritu Eterno es comparado en estos pasajes se enfatiza su habilidad vida. Bueno, entonces, noten otra vez, estamos aquí enfatizando que la palabra santo se refiere a que es únicamente diferente a cualquier otra cosa y aquí lo llama, en ese sentido, lo llama el Espíritu Eterno. Como nadie más es eterno, el Espíritu Santo sí lo es. Bueno, entonces, pero no, la palabra santo se refiere a su ser diferente, incomparable a cualquier otra cosa, pero la acepción o el concepto, la definición generalmente nosotros consideramos la más adecuada o la más común para santo es hablando de su pureza, que es moralmente diferente a cualquier otra cosa o persona. Entonces, santo implica dos cosas, recuerden esto, ontológicamente diferente en su ser, en su persona es diferente a cualquier otra cosa y moralmente diferente, es decir, puro, sin mancha, sin pecado. Eso significa la palabra santo. Y ahora sí, estos pasajes, estas, em, títulos, términos que describen al Espíritu Santo como o sea, no solamente se habla de su nombre en términos generales, que se le describe en su persona. Entonces, ahí en sus notas vienen 5 términos que indican su personalidad, es decir, que tiene una persona bien definida, una personalidad bien definida. Uno de ellos es en Primera los Corintios 12, en donde se indica que tiene libertad y propósito. Primera a los 12:11. Aquí vamos a verlo. Dice, ustedes lo están viendo, a ver, déjenme ver si lo están viendo. Dice, todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Es decir, tiene una voluntad, em, pero noten que es una voluntad soberana, libre, independiente, la distribuye según su voluntad, es decir, como él quiere, como él quiere. Tiene una voluntad que es libre. Además, segunda a los Corintios 3:3, noten, dice, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactado por nosotros, esa carta son los Corintios. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo, ustedes son
una evidencia de que nuestro ministerio es poderoso. Luego dice, esta carta no está escrita sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces, aquí, en 2 Corintios 3:3 nos muestra que el Espíritu tiene vida, tiene vida. Pues regresando aquí, dice, con el Espíritu del Dios vivo. Entonces se le describe en términos de tener vida. Luego en Isaías 11:2 y en el 11:40-13 se le describe con inteligencia y sabiduría. Inteligencia y sabiduría. Déjenme ver por qué no. Reina Valera, Open. Ok, entonces vamos a abrir aquí la Reina Valera para que nos la pueda abrir, perdón. Entonces, a ver, otra vez regresamos acá. No, quiere. Mm, Reina Valera 60, Isaías 40:13. No sé por qué no. Vamos a abrirla entonces, manual. Isaías 40:13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró prudencia? A ver, no, inteligencia y sabiduría. Ah, sí. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? Es decir, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, que es otro término que se usa aquí, el Espíritu de Jehová. Nadie le puede enseñar, nadie puede aconsejarle, nadie puede mostrarle algo diferente. Él tiene inteligencia y sabiduría infinita, absoluta, total. Y Romanos 15:30, a ver si este es si no- Romanos 15:30 eh, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Ok, entonces aquí habla del amor, por el amor del Espíritu, el amor del Espíritu. ¿Qué otra? em, ¿Qué otra? Tica primero los Corintios 2:11 y 12. Primero los Corintios 2:11 y 12. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Habla de conocer las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Noten que la presencia del Espíritu Santo que proviene de Dios es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, la característica del Espíritu Santo es que tiene conocimiento. Entonces, estos términos son importantísimos, hermanos, por eso quise hacer este repaso para que ustedes recuerden, aquí lo estoy poniendo en la pantalla, el hermano Jaime, quien compartió esta clase, me parece que también las puso allí. Ustedes manténganlo en vista para recordar estos términos que las escrituras dan para mostrar que el Espíritu Santo tiene una personalidad bien definida. Y esto es importante porque muchas veces hay algunos
sectas, enseñanzas falsas que quieren enfatizar que las escrituras en ocasiones no dan una definición así tajante, ¿no? Dicen, a ver, dime, ¿en dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es una persona diferente, ¿no? Entonces, si queremos buscar un pasaje en la Biblia que diga específicamente palabras, el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre, al Hijo, no lo tenemos con esas exactas palabras. Pero cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nos encontramos con algunas frases, algunas expresiones que tienen ese efecto, que explican que el Espíritu Santo, como acabamos de ver, tiene libertad y propósito, tiene amor, tiene inteligencia y sabiduría, tiene y da conocimiento, etcétera. Entonces, cuando comprendemos que en diferentes partes de las escrituras se enseña respecto a la personalidad del Espíritu Santo, armamos esa enseñanza de las escrituras, lo que dice, y entonces llegamos a una conclusión. El Espíritu Santo tiene una personalidad bien definida. No es una fuerza, no es un poder, es una persona y así es descrita en las escrituras. Bueno. Entonces, eso es lo primero que quería darles. Además, hay algunas acciones, no solamente se describe con actitudes o características de personas, sino acciones específicas que indican su personalidad. Por ejemplo, cuando ahí en sus apuntes ustedes pueden ver, actúa como un agente, hablando, ayudando, intercediendo, enseñando, testificando, anhelando. Ahí vienen algunos pasajes, pero yo quiero enfatizar aquí algunas de las cosas que que él recibe como persona. Eso es un indicador de su personalidad, las acciones que él puede recibir. Y no todas ellas son entonces, aquí está el PowerPoint. Eh, Miren, por ejemplo, él recibe obediencia. Como persona es sujeto de ser obedecido. Apocalipsis 2:7. Me intriga que mi Logos no esté yendo directamente a los pasajes, pero bueno, aquí lo hacemos manual. Dice, vean lo que dice, y esto se repite en todo eh, se repite a lo largo de de todas las cartas que el apóstol Juan escribió a las iglesias de Asia. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este el que tiene oído oiga, se refiere, es una figura de don, es una figura para decir de que escuchando, el que tiene la capacidad de escuchar, que obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es simplemente el hecho de oír, como cuando le hablamos a nuestros hijos, ¿no? Y no hacen caso y uno les dice, ¿qué no estás oyendo? Claro que están oyendo. Lo que queremos decir es, ¿por qué no obedeces? ¿Ah? Entonces, el que oiga, es decir, que obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el Espíritu Santo como persona es sujeto de obediencia, hay que obedecerle, pero no solo eso, sino que también en las Escrituras encontramos ejemplos de gente que le mintió o le probó, ¿no? Como que le puso a prueba si es cierto que sabe, ¿no? Y este caso en Hechos 3 y 9 es el pasaje en donde se describe
la acción de Ananías y Zafira, que mintieron y el apóstol Pedro les dice, no mintieron a los hombres, sino a Dios. Bueno, también hay quienes se han ocupado de resistirle. Y eso es lo que dijo Esteban en su predicación, Hechos 7, creo que decía 51, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistís siempre al Espíritu Santo, es justo lo opuesto a obedecerle. Más creo que ni estoy compartiendo, espérenme. Dejé de compartir. En no compartirles, ya me acabo de dar cuenta que no estoy compartiendo mi pantalla. Ahí está. Entonces, eh, quería mostrarles. ¿Qué pasó? Aquí. Quería mostrarles que resistirle es lo opuesto a obedecerle. Por un lado, Apocalipsis 2:7 hace un llamado, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, obedezca lo que el Espíritu dice. Pero en Hechos 7:51 habla de Ananías y Zafira resistiendo al Espíritu. Otros también le han entristecido. Y este es un pasaje clásico, 4:30, cuando habla de, pero aquí está, Efesios 4:30, de que no contristéis, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto muestra, como hemos estado estableciendo, que las acciones que el ser humano puede hacer con el Espíritu Santo muestran que el Espíritu es diferente al Padre y diferente al Hijo. En este caso, entristecer, afligirle, es algo que nuestro pecado, nuestra falta de produce en el espíritu. Ahora, siempre hay que recordar, y creo que es pertinente aquí hacer una pequeña pausa para recordar que, que Dios mismo, el Espíritu Santo siendo Dios, no es como el ser humano que cambia, que es mutable y que a veces está contento y a veces está triste y que como algunos sensacionalistas en decir que nuestra desobediencia hace que el Espíritu Santo, pobrecito, esté triste. Acuérdense que aquí estamos hablando de antropomorfismos o antropopatismos, es decir, que las acciones de Dios, su ser, son descritos con acciones o sentimientos humanos para que entendamos, para acercarnos en la comprensión de cómo es que Dios es de manera permanente. Dios no cambia, Dios es inmutable. Sin embargo, cuando el pecado habita y el cristiano no lucha lo suficiente contra el pecado, eh, el Espíritu Santo, por supuesto que no obra, no, no hace las cosas que Él ha prometido hacer porque el pecado está habitando en nosotros. Espero que comprendamos ese antropopatismo, que es la manera en que se describe los sentimientos de Dios o los sufrimientos o entristecimiento, con lo cual se compara el hecho de que el Espíritu Santo no obra en un corazón, en un ministro, en un cristiano que está permitiendo en su vida. Ok. Déjenme ver si hay algo más. Sí, debe haber algo más aquí.
blasfemarle, por supuesto. Y creo que hablamos de eso en clase. eh, Lo hablábamos de que eh, el hablar contra el espíritu, ya no me acuerdo si hablamos o no, pero la blasfemia contra el espíritu, eh, por un lado hay quienes afirman que hoy todavía se puede cometer y es simplemente descartar todas las evidencias de el amor de Jesucristo, el poder de Jesucristo, la persona de Jesucristo, descartar esa evidencia, esa es contra el Espíritu. El Espíritu Santo se encarga de explicarle al ser humano quién es. Entonces, cuando el ser humano ha escuchado ese mensaje acerca de Jesucristo y lo descarta y rehúsa creer, entonces, bueno, esa es la blasfemia contra el Espíritu. Están menospreciando del Espíritu Santo y serán desechados por ese pecado, ¿no? Otros dicen, bueno, más bien la blasfemia contra el Espíritu era en ese momento cuando Jesucristo estaba allí haciendo milagros y la gente se rehusó a creer. Entonces, hoy en ese sentido, la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no podría cometerse, porque, bueno, ya no tenemos a Jesucristo haciendo milagros entre. Bueno, yo soy más de la primera idea. Yo creo que en aquel entonces, cuando la gente estaba viendo a Jesucristo hacer milagros y se rehusaron a creer, era la blasfemia del Espíritu Santo conforme a lo que estaban viendo. Hoy nosotros tenemos otro tipo de evidencias, las evidencias de las Escrituras, el mismo Espíritu Santo moviendo el corazón y explicando internamente. Y cuando alguien rehúsa creer esa evidencia, las escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo y la convicción que el Espíritu Santo, la explicación que el Espíritu Santo da, y cuando alguien se rehúsa y rechaza creer en todo eso, está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. eh, eh, no serán perdonados. No hay nadie que pueda rechazar al Espíritu Santo y aún así ser cristiano. Y otra que tenemos aquí es insultarle. Hebreos 10:29. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, aquí habla de los apóstatas, gente que escuchó el mensaje, al decidió desecharlo. Escuchó todo el mensaje del Evangelio, escuchó acerca de Cristo muriendo en la cruz por los pecados, pero decide desechar esto, ahí está haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Y es más, yo creo que dos están muy ligados. Pensaría incluso que está hablando de lo mismo. 29 y Mateo 12:31. Es rechazar, resistir, no creer en el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Bueno, y hasta allí es